Hola, buenos días a todos. ¿Me escucháis bien? Podéis escribir en el chat. En unos momentos vamos a empezar el webinar sobre la nueva ley de fichaje y cómo cumplirla. Vamos a dar unos minutos de cortesía para que todos los participantes se puedan unir. Y en unos breves momentos, a las 12, empezamos el webinar con Factorial. Voy escribiendo aquí mientras en el chat, a ver si está todo bien, si nos podéis escuchar, si podéis darnos un feedback que podéis escuchar el audio. Ya veo aquí señales de vida. Inmaculada está escribiendo. Buenos días, Inmaculada. Bienvenida. Perfecto, Raquel. Muchas gracias, Joaquín. Buenos días. Ya tenemos algunas personas subiendo aquí al escenario. Buenos días, Gino. Le damos más unos minutitos para que la gente se suba y participe, que en este webinar que es muy interesante y que creo que aporta mucho a las empresas. Buenos días, Sergio. Buenos días, Carmen. Perfecto. Voy a empezar un poco porque para cumplir un poco el horario del webinar, que tenemos 30 minutos para hablar de esta temática. Veo que alguien también está escribiendo, Marta. Buenos días, perfecto. Pues nada, vamos a empezar el webinar con Factorial. Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Mi nombre es Sueli, soy especialista de marketing en Mobile Data y hoy vamos a hablar de una temática que ha generado muchas dudas en las empresas, la nueva ley de fichaje y cómo podemos cumplirla sin errores y sin sanciones. ¿Verdad, Marc? Correcto. Perfecto. Sabemos que esta normativa no es simplemente una recomendación, es una obligación legal, lo que requiere que haya cambios dentro de las empresas a través de la gestión de control de horario digital. Hoy simplemente vamos al grano y vamos a entender qué exige la normativa, la ley y cómo nos podemos adaptar sencillamente a ella sin complicar del todo la operativa diaria. Antes de empezar y de pasar la palabra a Marc, quería os comentar que al final de la sesión tenemos unos minutos para hacer preguntas. Si queréis podéis, mientras tanto, durante la sesión, ir escribiendo vuestras preguntas en el chat y al final las plantearemos a Marc y él nos las resolverá. ¿Vale? Perfecto. Para ayudarnos a entender el contexto y la parte práctica, hoy tenemos con nosotros a Marc, que es Partnership Manager en Factorial. Marc trabaja directamente con estas empresas que se están adaptando a esta nueva normativa, así que aportará una visión mucho más práctica y mucho más real de cómo podemos implementar esta nueva ley de fichajes. De momento paso la palabra a Marc. Marc nos va a presentar un poco la agenda y nos va a guiar sobre todo este trayecto, esta ley y todo lo que podemos hacer y lo que aporta Factorial en medio de este proceso complejo. Pues nada, Marc, puedes empezar. Súper, Sueli, pues qué buena
Qué buena introducción. O sea, al final no voy a repetir mucho en este caso. Veremos qué es Factorial y sobre todo veremos cómo podemos ayudar al control horario. ¿Vale? Entonces, mi idea en este webinar de 30 minutos que hemos planteado como Bill Data es daros una visión muy práctica de qué cumple, qué no cumple y después soluciones de cómo se tiene que gestionar ese cambio dentro de la empresa y obviamente en la práctica, ¿no? En la vida real, cómo lo vamos a solventar en este caso con Factorial, ¿vale? Entonces, sin más dilación, estas 5 preguntas que veis aquí son clave, ¿vale? ¿Por qué son clave? Porque si la respuesta a estas preguntas es no, quiere decir que tenemos que hacer un pensamiento de qué es lo que tenemos internamente y, lo que es más importante, que no cumplimos la ley a día de hoy porque necesitamos cumplir estos 5 puntos, ¿vale? ¿Tenemos la información de los fichajes de los últimos 4 años? No, aquí ya es el primer problema. ¿Tenemos un sistema que permite consultar en vivo al manager, al empleado, incluso de inspección? No, pues otro problema. Entonces, aquí principalmente lo que os quiero enseñar es que dependiendo de la solución que tengáis, puede ser que a día de hoy o de un futuro, por X cambios, no lo cumpla, ¿vale? Entonces, siempre tenéis que estar pendientes de cumplir esos 5 puntos que hay aquí a continuación, ¿vale? Entonces, dentro de este año, dentro de 2026, ¿qué va a cambiar? Pues recapitulando un poco de información, lo que pasó el año pasado es que se propuso un cambio en la reducción de jornada, ¿vale? Que pasaba a ser 37 horas y media en vez de 40, más el control horario digital. Después, lo que se dijo es que la reducción de jornada no se aprobó, pero sí que el registro horario de nuestros empleados tenía que ser de una manera digital, ¿vale? Entonces, lo aprobaron directamente. Ahora mismo están viendo cómo aplica y cuándo empiezan, pero lo que sabemos con certeza es que va a pasar, ¿vale? Es cuestión de tiempo que ya sea oficial y nosotros tenemos que estar preparados de cara a que se cumpla ese registro horario digital, ¿vale? Ya veréis que seré muy pesado con el tema de digital y digital está en todos lados, pero es el cambio, ¿vale? Por qué lo han hecho y también por qué lo han separado de esta reducción de jornada, ¿vale? Entonces, el siguiente apartado que salió también en todas las noticias es toda la parte de actualidad y qué pasaría, donde se explicaban los 5 puntos claves para cumplir la normativa, ¿vale? Ya veis que también el número de este webinar va a ser el 5. 5 preguntas que nos tenemos que hacer, 5 normativas que tenemos que cumplir y 5 formas también de solventarlas, ¿vale? Pero resumiendo muy brevemente este vídeo, la clave era que el registro tenía que ser digital y objetivo, ¿vale? Que sea verificado en tiempo real, que el registro se tiene que aplicar a todo tipo de trabajador y a todo tipo de jornada. Si hay límites horarios, si hay descansos mínimos, dependiendo del convenio, pues se tiene que cumplir. No se pueden modificar los registros horarios sin consentimiento. Muy importante para que de cara al trabajador pueda ver sus horas trabajadas y de cara a la empresa también pueda controlar las horas que tienen esos activos a disposición o no. Y el trabajador tenga acceso inmediato a un elemento, a una herramienta de registro horario, ¿vale? Con eso también se quiere dar más visibilidad al trabajador de que si yo quiero consultarlo desde el móvil, desde donde quiera, desde el ordenador o donde pueda, lo puede hacer sin problema, ¿vale? Y el último punto, pero no menos importante, es que la inspección de trabajo tendrá acceso remoto a todo ello, ¿vale? Eso quiere decir que en un futuro, a día en la primera versión que están haciendo, no lo contemplan, pero de cara al futuro sí que se va a tener que conectar esos elementos, esos fichajes digitales con la inspección de trabajo para que lo puedan auditar y ver que se cumplen las normativas, los convenios, descansan, se pagan las horas extra y demás, ¿vale? Entonces, al final la idea es clara, ¿no? Tenemos que digitalizar el proceso, tenemos que cumplir la normativa y lo tenemos que hacer dentro de un entorno digital accesible para todo el mundo, tanto para la empresa como el trabajador, como inspección. Pero lo que de verdad está afectando a muchas empresas es la multa, ¿vale? ¿Qué pasa si no ficha el trabajador? ¿Qué pasa si nosotros no tenemos un elemento de registro horario que tenga esas 5 características? Pues que la multa puede llegar a ser a 10.000 euros por trabajador, ¿vale? Entonces, yo siempre explico lo mismo, es más fácil de pagar
un sistema de fichaje digital que una multa aunque tengas 3 trabajadores, ¿vale? O 2 o 1. Entonces, estoy seguro que aquí nuestros oyentes de hoy tendrán muchos trabajadores. Entonces, una idea mental de qué puede ser esa multa, pues multiplicad este número por el número de trabajadores que tenéis y veréis que no es muy fácil evitarla, como veremos ahora, y también es muy fácil no cumplirla, ¿vale? Entonces, entrando más detalle en cada punto, ¿no? ¿Qué quería decir los 5 puntos que veis aquí? ¿Cómo aplican a la realidad y qué sí o no tenemos que aplicar, ¿vale? Entonces, referente al punto de registro digital objetivo, quiere decir que tiene que ser digital y accesible a todo el mundo y objetivo a través de un sistema de traqueo. Pero claro, ¿es válido firmar en papel? ¿Es válido firmar en una pizarra? ¿Las firmas pueden ser manuales y ya valdrá porque el trabajador me lo ha dicho? No, ¿vale? No se vale ya a partir de ahora ni el papel ni el boli, ¿vale? Ni tampoco un Excel, porque un Excel no es objetivo, ¿vale? Esto es muy importante. Entonces, si tenemos una herramienta donde el manager o quien sea lo pueda ver, lo pueda editar y haya una marca de ese editaje, cumple la normativa, ¿vale? Que esto es otra pregunta que puede salir. Entonces, el registro se puede editar, sí, pero con consentimiento tanto del trabajador y notificación también a la empresa, ¿vale? ¿Es obligación registrar todo tipo de fichajes? Sí, ¿vale? Jornadas partidas, extraordinarias, horas extras, flexibles, cualquier incidencia que cumpla el registro, el trabajo de nuestro empleado en la empresa, se tiene que hacer, ¿vale? Y como he comentado también, es muy, muy importante tener toda la parte de consentimientos y trazabilidad de qué está pasando, ¿no? Si se editan esas horas, ¿por qué se editan? ¿Vale? Obviamente, ahí quedan los 2 últimos puntos, que sería el acceso inmediato a la persona y acceso también remoto de inspección de trabajo. Esto dejo para el final, ¿vale? Entonces, este punto 4 de acceso inmediato a la persona significa que el trabajador, si lo que quiere conseguir con esta reforma es que el trabajador pueda tener visión en todo momento de qué está haciendo. Si se deben horas extras, ¿cuántos son? Si el día de hoy ha trabajado 8 horas, pues son 8 horas. Si estamos en un convenio, nos regimos debajo de un convenio que necesitemos pausas cada X horas trabajadas, pues que se cumplan, ¿vale? Y entonces el trabajador lo pide, también lo pide la entidad pública con estas normativas. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es ponerle foco y gestionarlo en esa herramienta de fichaje, ¿vale? Y por último, la inspección de trabajo. Entonces, la inspección de trabajo, como he comentado, se tendrá que volver a conectar y lo tendrá que hacer. Entonces, esto no va a servir con cualquier herramienta. También lo tenemos que tener en cuenta cuando estamos evaluando cómo está este proceso o la herramienta que tenemos ahora. Si cuando hemos empezado el webinar hemos respondido sí o no, pues ver pues realmente si este punto va a ser, porque en un futuro nos va a tener que implementar pues más costes o puede ser una herramienta, ¿vale? Entonces, principalmente es eso. En conclusión, ¿qué debe tener una herramienta de fichaje? Valga la redundancia, pues todo lo que hemos comentado, ¿vale? Tiene que ser una herramienta digital que tenga APIs para conectarse con gente externa y elementos, que tengamos el almacenamiento de sobra para tener esos 4 años, que esté todo conectado con las vacaciones, bajas y todo lo que pueda afectar a la vida dentro del registro en tiempo al trabajador y obviamente que nos ayude en el día a día, ¿no? Que si al final estamos en un Excel que no cumple la normativa pero es cómodo, en un papel que no cumple la normativa pero es cómodo, también lo tenemos que mirar de hacer con este sistema, ¿no? Esta herramienta de fichajes digital que nos tiene que ayudar en esas tareas cotidianas que están relacionadas directamente con el fichaje, ¿vale? Obviamente, dentro de las 10 puntos que hemos visto aquí, el más importante es el fichar, ¿vale? Es decir, que yo tengo que tener un móvil, por ejemplo, una tablet, un ordenador, lo que sea, cualquier medio donde yo pueda asegurar que ese fichaje es objetivo y digital. Entonces, integrar los fichajes con los turnos, con las ausencias, nos va a dar la visión completa del empleado y vamos a cumplir la normativa porque tanto los turnos como las ausencias de nuestros empleados están en el día a día y afectan a la jornada de nuestros trabajadores, conforme lo tenemos que tener bastante controlado en este aspecto. Repito,
aquí, registro horario, ¿vale? También os quiero que sea muy práctico y quiero que ir al hilo. Si necesitáis repasar la presentación, la podéis pedir a Mobile Data y os la ya enviarán. Pero cuando también implementamos o queremos pasar a un registro, a una herramienta de registro que cumpla la ley, es muy importante cumplir estos puntos porque no solo nos ayuda a cumplir la ley, sino también nos optimiza tareas. Es decir, que tenemos algo que nos está facilitando la vida y además cumple la normativa, ¿vale? Obviamente, las empresas que no lo tengan, pues hay un paradigma, ¿no? Me está cambiando la vida, me estoy implementando un sistema que me puede aportar valor y optimizar tareas, pero también hay esos retos, que los retos más comunes son los que veis aquí, que pasan por la falta del control en los fichajes de entrada y salida, es decir, que mucha gente tiene herramientas como Factorial y sus empleados no fichan. Entonces, lo que tenemos que hacer es procurar que esos empleados fichen con diferentes sistemas y ayudas que damos en la plataforma. La dificultad en la gestión de horarios flexibles de trabajo, herramientas digitales a veces no cumplen con nuestras características. Entonces, tenemos que buscar esa herramienta que sí lo que pueda cumplir, ¿vale? Y se tiene que tener en cuenta para valorarlo. La parte del cumplimiento inconsistente en la normativa es lo que he dicho. De las 5 preguntas, hay herramientas que no lo cumplen, otras sí, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es también valorar esto y, por último, posibles errores o manipulaciones del registro. Si no hay esos permisos bien definidos, puede llevar a errores y errores que nos pueden hacer llegar una multa a fin de mes o cuando tengamos la inspección, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, sean conscientes todos de los retos que hay, pero también todos los beneficios que tengamos, ¿vale? Entonces, visto esto, vamos a entrar a ver el producto. No sin más, presentaos un poco muy rápido lo que es Factorial. Al final, Factorial somos una empresa española con oficina en Madrid y Barcelona y ayudamos actualmente a más de 18.000 empresas, la slide se ha quedado un poco corta, en esa gestión del fichaje, ¿vale? Entonces, son más o menos 1 millón de usuarios y las reviews de la propia aplicación son muy buenas, ¿vale? Pero más allá de vender Factorial, lo que me interesa es que conozcáis todo el valor que aporta y en este caso este webinar, ¿vale? Pues dentro del suite que es Factorial, tenemos aquí la parte de tiempo, ¿vale? Que no es más lo que nos centricemos hoy, pero para futuras ocasiones, pues también sabéis un poco lo que cumplimos, la parte de prenómina, finanzas, talento, IT y core de empleado. Entonces, ¿cómo Factorial realmente te ayuda a cumplir la ley? Pues obviamente con la parte del perfil del empleado, que nosotros llamamos core, que es lo básico, ¿vale? Un perfil del empleado es esa información donde yo tendré toda la parte contractual del empleado y todas las firmas digitales también incluidas dentro de la plataforma. Entonces, me ayuda a solventar problemas legales en gestión documental y también en firma electrónica. La estrella de este webinar, el control horario. Entonces, aquí el módulo de registro horario pues nos va a ayudar a cumplir la normativa y adaptarlo a la necesidad que tenga la empresa, ¿vale? Y también el canal de denuncias. Para aquellas empresas que estáis aquí escuchando que son más de 50 empleados, es necesario tener ese canal de denuncias en la empresa, ¿vale? Si no, nos puede también acarrear otras multas de importes más grandes que el registro. Entonces, también cuidado por ello, ¿vale? Pero bueno, visto esto, os voy a enseñar lo que es Factorial y vamos a ver a la práctica cómo se vería todo lo que hemos hablado estos primeros 15 minutos, ¿vale? Entonces, bienvenidos a Factorial. Tenéis la parte de inicial donde yo vería el día a día de mi empresa, el fichaje que estoy haciendo, objetivo, digital, compra normativa y también lo podemos ver aquí en tiempo real. Sigo cumpliendo la normativa, donde tendré la gente que falta por fichar. Entonces ya es el primer mecanismo que podéis ver que estamos ayudando a que la multa no llegue. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos le podemos enviar recordatorios al propio empleado de que fiche, ¿no? Por ejemplo, veo a Sueli que pasa por la oficina y veo que no ha fichado, pues yo le puedo enviar un recordatorio y decir, oye, Sueli, por favor, pues ficha, ¿no? Después también veremos... Disculpa que te interrumpa, Marc, pero es verdad que dentro de Mobile Data nosotros también utilizamos Factorial. O sea, todo esto que Marcos presenta, nosotros mismos coordinamos vacaciones, fichajes dentro de la plataforma y una plataforma muy ágil de utilizar y muy flexible. Totalmente es la idea. Y aquí también el segundo punto que os decía,
cualquier acción, incidencia dentro del día a día del trabajador, dentro de su registro horario, se tiene que también ver en tiempo real. Pues aquí podemos ver esas personas que están fuera de oficina, quiere decir que están de vacaciones, de baja, porque son jornadas reducidas y ya no tienen que fichar, ¿vale? Y también nos da la gente que fichen, ¿vale? Por ejemplo, en este entorno demo solamente yo estoy fichando, ¿vale? A partir de aquí veremos canal de comunicaciones y los próximos eventos de la empresa y tareas que tengo que hacer el día a día, ¿vale? Por ejemplo, firma este documento, fírmame la nómina, fírmame conforme has hecho estas horas para que pueda cumplir la normativa. Pues todo esto es lo que tendremos también en facilidad aquí en Factorial. En el menú de la izquierda veréis la información del empleado, donde yo puedo entrar como empleado a hacer diferentes acciones que veremos a continuación. Y la parte de la gestión, la parte de los administradores, de vosotros que estáis aquí, pues sería desde aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo configuramos todo esto? Pues básicamente en el botón de configuración y como veis es muy amigable, ¿vale? Aquí tenéis la parte de detalles de la empresa o si tenéis diferentes SLs podrás configurar y tenerlo todo paquetizado. La parte de gestión documental, cuáles son las carpetas que necesito poner en cada ficha de empleado, pues lo puede tener aquí para recibir las nóminas, 145, permisos y cumplir esas normativas que estamos comentando también. La parte de permisos, ¿vale? Porque cada empleado podrá ver y editar lo que le toca. Entonces, si nosotros queremos que editen el control horario que puede cumplir la normativa porque hay una marca que lo deja o no, ya es en función de lo que nosotros necesitamos. Y lo que es más importante en este webinar es toda la parte del tiempo, toda la parte del registro horario, donde aquí yo configuraré las políticas para cumplir la normativa, ¿vale? Entonces, también recapitulando un poco, la normativa dice que el control horario, registro horario, tiene que ser digital. Pues obviamente yo voy a crear una política donde, como veis aquí, accedo a mis trabajadores a fichar de ciertas maneras. Uno desde el ordenador, como habéis visto en el dashboard inicial de esta demostración. El segundo desde el móvil, ¿vale? Y aquí en el móvil tengo dos beneficios extras, que yo puedo fichar a través de un QR y me ahorro una posible multa en reconocimientos faciales y biométricos, o dos, directamente desde el móvil fichan y yo puedo coger la coordenada de entradas y salidas, ¿vale? Es decir, que si yo estoy fichando o voy a entrar a la oficina y ficho desde el bus, mi responsable lo va a saber, ¿vale? Y podré después editar el fichaje. Y después tenemos varias opciones para complementar esa manera, ¿vale? Con eso también quiero decir que aquí en Factorial tendréis todo tipo de fichajes 100% que el que le buscáis cumple la normativa y se adapta a vosotros, ¿vale? Y después siempre a muchos que nos preguntan, vale, Marc, pero yo las horas extra las compenso unas en nómina y otras en vacaciones. Pues como sabemos que se tienen que registrar, Factorial las registras en función de los turnos de los trabajadores y los horarios y después le podemos marcar de si estas horas extra, por ejemplo, viajan a nómina o se devuelven en días o horas festivas para los trabajadores de libre elección. Pues todo eso también se configura por aquí. Y por último, en base a la normativa también, obviamente hay muchas funciones que estamos pasando un poco por encima, pero para ser prácticos en el control horario, lo más importante es también las pausas, que en este caso pueden ser pausas manuales, para que el trabajador cuando tenga que hacer esa pausa a las 2-3 horas trabajadas lo pueda ver desde aquí, y si no, automáticas, para que un poco el flujo sea manual, ¿no? Oye, no quiero que yo en la entrada y salida todo el mundo esté con el móvil en la oficina, no quiero hacer colas en ese fichaje, pues directamente marco que sea automáticas y que me haga la pausa, por ejemplo, de la comida a las 4 horas de fichaje y me haga una pausa, por ejemplo, de 1 hora. Le doy a guardar y ya el sistema lo hará automáticamente, ¿vale? Entonces, ¿cómo vemos todo esto a la práctica? Pues veremos que el trabajador va fichando por los métodos que aquí hemos configurado y en segundo lugar lo veremos en el subcontrol horario. Al final esta es la hoja de asistencia donde veremos, por ejemplo, de este mes de febrero, cómo están las horas trabajadas y planificadas. También afecta la jornada de las vacaciones. Pues aquí también veremos este registro de vacaciones, cómo afecta la jornada. Esto nos ahorra, sinceramente, del Excel que mucha gente tendrá,
de ir recalculando. Ya lo hace automáticamente Factorial y si sabes si alguien está de vacaciones, obviamente las horas planificadas serán 0. Si hay algún problema, como veis aquí, también nos va a avisar, ¿vale? Y lo que es más provechoso también es que dentro del fichaje, por ejemplo, de hoy, que como vemos es en vivo y cumplimos la normativa, también lo podemos asignar a proyectos. Si trabajamos por sprints de producción, por clientes, por cualquier tipología que podemos coger por proyectos, lo podremos enmarcar dentro de aquí, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta también que es un a más que añadimos y es muy importante para esa gestión del tiempo del empleado, ¿vale? Y no hay control horario del trabajador sin que nosotros los podemos validar, ¿vale? Porque lo que es muy importante es que nosotros como administradores tendremos que aceptar el control horario, ¿vale? Entonces aquí 2 puntos muy importantes. El primero, yo tengo que tener una visión de cómo está el fichaje de mi empresa y lo voy a ver aquí. Todos los trabajadores los puedes filtrar por los que están pendientes o el fichaje ya está aprobado, horas trabajadas y planificadas en función de lo que hemos configurado en la herramienta, el balance para ver cómo está, las horas extra y el estado de revisión. Como veis, en mi empresa nadie ficha y esto es un problema. Entonces yo, para saber qué está pasando, puedo entrar aquí y ver el detalle de las horas trabajadas, de si se están siendo reguladas, si no, el tiempo efectivo real del empleado y el balance. Lo ideal para la normativa es que el balance sea 0. Eso significa que ha fichado el trabajador el tiempo que le toca, ¿vale? Y después, para aprobar estos fichajes, se tendrá que seleccionar todos, por ejemplo, en masa y darle aquí a aprobar, ¿vale? Entonces, es muy importante esta acción porque una vez se aprueben ya no se van a editar más los fichajes y, por otro lado, cumple la normativa porque los fichajes que son aprobados se guardan por los siguientes 4 y 5 años dentro de la cuenta del cliente, ya sean empleados que estén activos o que, por suerte o por desgracia, han abandonado la empresa. Y por último, también enseñaros la parte de descargar el informe. Entonces, si alguna vez tenéis una inspección y utilizar Factorial, lo que tenéis que hacer es seleccionar a todo el mundo y descargar el informe, ¿vale? Una vez le damos clic aquí, seleccionamos las fechas que queremos, por ejemplo, el mes de febrero o dependiendo de lo que nos pidan esa inspección, lo descargamos, recibimos ese Excel en el correo y a partir de ahí ya lo tiramos todo adelante y no nos van a poder multar porque estáis fichando con Factorial y sale todo recogido en el documento que os pedirán si alguna vez recibís una inspección, que espero que no, ¿vale? Y esto sería en relación. También enseñaros muy rápidamente, antes de pasar a las preguntas, la parte de ausencias. No hemos dicho las ausencias o incidencias dentro del fichaje. ¿Se tiene que controlar por normativa? Pues la recogemos aquí, donde tenemos los contadores de vacaciones, contadores de horas extras que yo las devuelvo a mis trabajadores con horas flexibles. En este caso tengo 100 horas que he acumulado y el empleado lo puede decir cómo lo gasta, ¿vale? Al final es hacer una solicitud, la aprobamos y ya todo se va descontando de aquí. También podemos controlar teletrabajos, bajas, cualquier cosa. Se puede editar el color y también la tipología, ¿vale? Entonces, muy importante. Yo os diría también como resumen es tenemos que cumplir la normativa, lo tenemos que hacer por favor, con algo que sea escalable y que nos ayude también a cubrir futuras multas. Y también deciros que actualmente en el mercado Factorial es la única que cumple las 5. Porque sí, ya hemos preparado todo para que la inspección, en el momento que lo necesite, se conecte con Factorial, ¿vale? Entonces, somos la única herramienta del mercado que utilizando Factorial, y recapitulo muy rápido, podemos decir que sí, o los clientes que utilizan Factorial pueden decir que sí a estas 5 preguntas, ¿vale? Entonces, no sé si hay dudas, preguntas. Dejamos estos 5 minutillos. Nos podemos alargar uno de cortesía. Marc, tenemos mucha buena participación. Tenemos aquí algunas preguntas de los participantes del webinar. Te voy a plantear algunas para que las puedas contestar y así aclaramos todas las dudas necesarias. ¿Vale? Perfecto. Empezamos por Diana, que nos preguntaba, ¿los perfiles de alta dirección deben fichar? Si editamos fichajes, ¿por qué no han fichado salida los empleados? ¿Podemos editarlo desde recursos humanos o es mejor que edite el mismo empleado?
Aquí, Diana, a gusto un poco de cómo sea más cómodo para vosotros. Si lo bueno que tendréis es que podéis decir, vale, pues yo creo que la empleada o empleado lo edite, es decir, que te mande una solicitud de recursos humanos y tú decir sí o no, o directamente, pues tú editarlo, ¿vale? También para los altos directivos no hay ningún problema. Lo que yo recomiendo, pues para que no te envíen y te bombardeen a mails todos los empleados de, oye, me he dejado fichar, pues que lo pidan ellos mismos, ¿vale? Pero también en Factorial va avisando al empleado de, si no ha fichado, pues le manda una notificación, por ejemplo, de, oye, tienes que fichar, y al revés, si no se han olvidado de marcar la salida, pues lo mismo. Perfecto. Diana también nos planteaba otra pregunta, que es, ¿se puede generar pausas automáticas? Ella ya utiliza Factorial, pero tiene esta duda clara sobre el sistema. Sí, como lo hemos visto, sí que se puede. No sé qué versión de Factorial tendría, si es Visual Enterprise, pero está en toda la categoría de Enterprise. Entonces, obviamente se puede. Sí. Perfecto. También tenemos aquí a Cristina Vivar, que nos pregunta, ¿pueden crearse los fichajes horarios a posteriori por el propio empleado o tiene que ser en tiempo real? Se pueden, si por ejemplo un empleado se deja una semana por fichar, lo puede hacer después, no hay ningún problema, pero nos tenemos que asegurar que el empleado lo haga para validarlo al menos una vez al mes. Entonces, con ese tracking sea más libre y si vosotros queréis dar esa flexibilidad al trabajador, no hay ningún problema en hacerlo, pero también ojo en cómo ponemos en práctica todo esto. Perfecto, Marc. Inmaculada también nos pregunta, ¿existe la posibilidad de geolocalización del fichaje? Correcto. Lo hemos visto también en la demo, entonces es marcar la opción que sí y cogemos las coordenadas de entradas y salidas y también tenemos una cosa que se llama geofencing, que es dibujar un mapa de la oficina y si alguien fuera a fichar fuera de ese mapa, pues saldría una notificación también. Espero que haya aclarado la duda, Inmaculada. Pasamos entonces a Miguel, que ha preguntado, ¿hay posibilidad de crearlo a los trabajadores alarmas para que eviten olvidos en fichaje? Sí, o sea, es automáticamente ya está predefinido, pero si queréis coordinar o crear alguna alarma en concreto, se pueden hacer esos workflows que llamamos nosotros, en inglés así más fancy, al final son automatizaciones dentro de las plataformas para lograrlo. También nos escribe José, que entiendo que es del sector de transportes, y nos escribe lo siguiente. ¿Para una empresa de transporte es necesario esta normativa o al emplear el cartógrafo no es necesario? Para los que usan el cartógrafo no es necesario porque tienen una normativa diferente, pero a todos los que sean trabajadores de oficina y que no estén sujetos a fichar por esta herramienta es necesario, correcto. Vale. María José Díaz pregunta, ¿hay que fichar las pausas retribuidas obligatoriamente? Si un trabajador tiene un accidente en horario de trabajo y no había fichado, ¿de quién es la culpa? Vale, entonces vamos por partes. ¿Hay que fichar las pausas retribuidas obligatoriamente? La respuesta es que sí, ¿no? Pero lo mejor de todo es que si tú ya configuras esto dentro de Factorial, al final ya te va a contar el cómputo y al fin del día no te va ni a sumar ni restar tiempo. No sé cómo haces ahora el fichaje, pero lo bueno de poner una pausa retribuida es que lo tienes marcado. Si el convenio lo dice, pues sí que lo tienes que hacer sí o sí. Y si no, pues es también bastante aconsejable y lo tendremos tapificado, ¿vale? Y la segunda parte, de si el trabajador tiene un accidente de horario y no había fichado, ¿de quién es culpa? Es culpa del trabajador. Sí, sí. Vale. Si yo salgo fuera de la oficina y no ficho, que estoy fuera en una pausa, pues el trabajador tiene la culpa. Pero puede repercutir también en la empresa. Entonces, ojo con esa fina línea. Vale, perfecto. Vamos a más algunas preguntas que han puesto aquí. José Luis pregunta, si se generan más de 80 horas extras anuales, ¿es posible compensarlas en días libres o como máximo se pueden hacer 80 horas al año? Tal cual, José Luis. Aquí es definir esas horas en qué tiempo te quieres gastar y en qué máximos y mínimos. Y una vez, pues ya directamente pues lo puedes dividir en horas, en medios días o en días enteros. Entonces es seleccionarlo y ya lo podemos poner de aquí dentro de
de la herramienta para que el empleado lo pueda elegir y gastando esas bolsas de horas. También tenemos aquí a José Manuel que pregunta, para los directores, ¿cómo nos desplazamos para supervisar trabajos por toda España cuando viajen? ¿Qué se hace con las horas de viaje? ¿Tiene que trabajar el resto de la semana menos horas para compensarlas? Aquí el tema de compensación es una política que cada empresa define. Lo ideal es que si haces horas de viaje también las tienes que marcar, ¿vale? Entonces la empresa decide cómo compensarlas. En Factorial no hemos visto en esta demo, pero puedes tipificar si las horas que estás haciendo son de viaje o no. Entonces también las puedes tener traqueadas y sacar las conclusiones, pero cómo compensarlas depende de la empresa. Vale, perfecto. Tenemos también aquí Raquel que pregunta, ¿hay posibilidad con Factorial de firmar documentos por parte del trabajador? Por ejemplo, una plantilla de certificados de cobro de salarios y otros documentos. Correcto. Si la parte de gesto documental es muy potente y lo que hacemos es subir cualquier tipo de plantilla, se tipifica con el nombre de empleado para que tú cuando subas cualquier tipo de consentimiento, certificados, les hagas la información que coge del perfil y se envía masivamente, ¿vale? Entonces, el empleado desde el móvil lo puede coger, lo firma de manera muy fácil y a partir de ahí, pues, cumple las normativas, como hemos comentado, y también lo pone en su carpeta. ¿Vale? Que no hace falta tener carpesanos ni imprimir los documentos. En su perfil de empleado, todo bien ordenado, saldrá su carpeta ahí. Vale. Mónica pregunta de nuevo, ¿es obligatorio fichar con geolocalización todos los trabajadores? No, si al final es una opción que damos. La geolocalización es aconsejable para saber si tienes gente en remoto que está haciendo visitas a clientes o como ha comentado antes el compañero de la pregunta, pues supervisando obras. Si yo quiero saber si el trabajador está fichando desde la obra, pues le voy a poner geolocalización, pero si no, ningún problema. Vale. Pregunta Raquel si no ha entendido si es obligatorio que fichen los directivos. Creo que esto es normativa de la empresa en este caso. Sí, a priori no, pero estaría bien tener el fichaje. Entonces se puede tipificar un horario X y ya está. Nos pregunta Carmen, que trabaja con Mobile Data, gracias Carmen, si se puede llevar el control de fichajes y el control de movimiento de vehículos en la misma herramienta. Buena pregunta. Estamos trabajando en ello. Sí, ahora estamos mirando de la integración que tiene que salir dentro de poco para que ese control de movimiento también se pueda ver reflejado en facturación. Marta pregunta si los tacógrafos sustituyen esta app. En este caso no. No, ¿verdad? son cosas completamente diferentes. Y por último, María, si actualmente tenemos un aparato que controla el registro horario con la huella de cada trabajador, ¿estaría cumpliendo con la normativa? Buena pregunta también. Buena pregunta, sí. Aquí yo lo que yo diría es cuidado con qué haces con los datos de esa huella, para decirlo así, porque pueden acarrear sanciones. Entonces, si es obligatorio, si para vosotros es crítico que entren a la oficina porque trabajáis con una manera de materiales peligrosos o información de muy alto nivel, sí que tenéis que tenerlo muy bien controlado, pero si no, lo más fácil es sustituirlo por una tablet o por un reloj de entrada y salida de tarjetas NFIDs, PINs, códigos, lo que sea, para que todo esto sea mucho más, bueno, para evitar esas sanciones. Sí, sí. Y obviamente todo ello irá conectado a Factorial. Vale, perfecto. Un momento que sigue gente escribiendo. Vamos por las últimas preguntas, porque si no nos alarga el webinar. ¿Es Factorial una app cerrada o cada vez que se dice que es posible es una suma y sigue con modificaciones a realizar y por ende en el coste de Factorial? Entiendo que está preguntando si se paga por módulos o como... Correcto. O sea, al final hay diferentes packs de Factorial y cada pack pues tiene un precio. Obviamente hay un precio por empleado al mes o al año y conforme vayas comprando más módulos o no, en función de las necesidades que tengáis vosotros, pues tendrá un precio u otro. Por otra parte, Raquel pregunta, ¿la firma de documentos por parte de los trabajadores en Factorial tiene validez legal como un certificado digital?
Correcto. Sí, sí. Sí, todo. Y aparte, también sirve como aviso al trabajador, ¿no? Si le podemos dar algún toque, imagínate, por conducta o por cualquier estilo al trabajador, no le podemos decir por aquí en la oficina, hey, cuidado con lo que haces, sino le enviamos ese comunicado a través de Factorial, nos saldrá el día que le hemos enviado y después la firma digital, pues la puedes tener validez jurídica también, entonces sirve para pues cualquier documento, recibos de nómina, consentimientos, PRLs, 145, pues todo lo que firme por ahí, pues cumple la normativa. Vale, perfecto. Tenemos la última pregunta. Carmen, que utiliza la aplicación de Móvil Data para fichajes, pregunta si cumple con la normativa, si la aplicación cumple con la normativa y creo que ahora pasamos a la fase final del webinar. Creo que Día está escribiendo, que será la última. Esperemos a ver qué. Sí, aquí sí, los conductores de camiones pues ficharán con los tacógrafos y están obligados a fichar, obviamente, pero con ello. Entonces, es otra normativa, también para separarlo un poco. Una cosa es todo lo que afecta a estos tacógrafos y a las personas, obviamente, que conducen estos camiones y después para todos los demás empleados lo que necesitamos es un sistema que obviamente no van a fichar con tacógrafos, ficharán con un sistema como Factorial. Perfecto. Creo que vamos a terminar el webinar. Al final del webinar recibiréis un email con toda la grabación de este webinar y podéis también solicitar una demo de Factorial y aclarar todas vuestras dudas específicas a cada empresa. Marc tendrá en su equipo una persona que contestará a todas vuestras solicitudes y así podéis aclarar todo lo que conlleva Factorial. También tenéis este enlace de una persona de Móvil Data que os puede aclarar vuestras dudas y trasladarlos a Factorial. ¿Verdad, Marc? Sí, yo aquí os diría que pidáis una demo personalizada para estudiar cada caso, como he dicho, suele conmigo y con gente del equipo. Entonces, encantado de poder escucharos y ayudaros a cómo podemos ayudaros a optimizar esos procesos y lo que es más importante, evitar multas y cumplir la normativa. Entonces, reservar esa reunión a través de este correo y veremos cada una, pues estas preguntas que han salido, ¿no? Pues un poco cómo las podemos solventar y cuál es la mejor forma y así podemos ir también viendo, ¿vale? Entonces, pedid la demostración y cualquier cosa, duda, pregunta, aquí estamos disponibles también. Perfecto. Muchas gracias por participar en este webinar. Espero que haya aclarado vuestras dudas. Sabemos que es un tema muy complejo y diferente para cada sector, para cada empresa, pero tenéis aquí de la mano de Móvil Data, tenéis Factorial que os disponibiliza esta herramienta que es muy flexible y muy fácil de utilizar. Y esperamos veros en el próximo webinar y muchas gracias por participar y por la asistencia y por todas las preguntas planteadas durante el webinar. Gracias a todos. Muchas gracias. Pedid la Gracias. demo. Chao, chao.